Hoy, 24 de marzo, Twinmotion ha publicado el primer adelanto de la nueva versión 2021.1 de su programa de visualización arquitectónica, y lo poco que hemos podido ver nos dice mucho. Al entrar al roadmap de Twinmotion, vamos a poder encontrar todas las actualizaciones que posiblemente en un futuro se estén incorporando. ¿Y qué creen? También le podemos echar un vistazo a todos los assets y herramientas nuevas en las cuales están trabajando en este momento, y que en muy poco tendremos en esta nueva actualización. En este tráiler de adelanto de la nueva versión hemos podido ver en un principio un punto muy importante que espero nos guste a todos los usuarios de Twinmotion. Este primer punto es ni más ni menos que la compatibilidad con mapas de oclusión Parallax. Esta es una gran mejora que hará que nuestras texturas con un nivel de relieve alto se noten muchísimo más, pero seguirá siendo un efecto visual, más no un efecto que creará volumetría de la textura. Pero este primer punto sería genial. Después de esto nos muestran unos assets o equipo de entrenamiento para interiores. Esto también lo podemos ver dentro del roadmap. Y no solo serán estos nuevos objetos, sino que también incorporarán nuevos modelos de personas, que personalmente espero los mejoren bastante, porque en mi parecer estos personajes siempre quitan un buen nivel de realismo al resultado final. Además de las personas también tendremos vehículos nuevos, como trenes y tranvías, con sus respectivas configuraciones, que nos aportarán un gran nivel de ambientación a nuestros proyectos. Junto a esto mejorarán el Direct Link de Unreal Engine. Vamos a poder importar los proyectos que trabajemos en Twinmotion a Unreal Engine, con mucha más estabilidad que con otras versiones de esta extensión. Bien, otro punto súper importante y que a mí me emociona es que incorporarán dentro de Twinmotion la posibilidad de tener toda la biblioteca de Quixel Megascans. Ya no tendremos necesidad de utilizar el programa externo de Bridge de Quixel. Ahora solo con un clic dentro de Twinmotion podremos importar cualquier modelo 3D que Megascans nos brinda. Genial, ¿no? Junto a esto podremos crear materiales de lluvia y nieve mucho más realista. Esto se escucha raro, pero interesante. Esperemos ansiosamente por ver esta nueva herramienta. Y por último, el video nos muestra que volverán las presentaciones en nubes. Podremos exportar todos nuestros proyectos en un archivo mucho más pequeño que podremos enviar a cualquiera de nuestros clientes. Esta herramienta tendrá soporte tanto como en Windows como en Mac, así que en cualquiera de estos el rendimiento de este archivo será el óptimo. Esto es todo lo que nos muestra el video, pero dentro de la página de roadmap de Twinmotion podremos observar muchas más cosas que posiblemente incorporarán dentro de esta nueva versión, como por ejemplo nuevos árboles asiáticos y norteamericanos de alta resolución, y junto a esto una nueva mejora a la configuración de estos árboles, como el poder controlar el tinte en la vegetación, creando así entornos mucho más armoniosos, entre unas cuantas cosas más. Así que te invito y entres en el link que te dejo en la descripción para que veas detenidamente qué es lo nuevo que traerá Twinmotion en su versión 2021.1. Y esto es todo por hoy, gente. Un video cortico pero que será el principio de muchos más. Déjame en los comentarios qué te parece este primer avance de la nueva versión de Twinmotion que muy pronto tendremos en nuestras computadoras. Te invito a que te suscribas a este canal para que estés al tanto de todas las nuevas actualizaciones de Twinmotion. Y sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Adiósito!